Ahora pasamos a la diapositiva número 8 sobre los nuevos instrumentos, ¿no? Acá no está propiamente como instrumento, pero les voy planteando unas preguntas que yo formulé para diseñar un instrumento de entrevista, ¿no? La entrevista se usa poco y realmente es uno de los instrumentos que tiene mejores resultados cuando queremos acercarnos, cuando queremos asegurarnos de cierto tipo de información. Estoy segura que muchos dirán sí, pero si voy a hacer entrevista, ustedes saben que la entrevista se hace persona a persona, o sea, de dos, ¿no? Es cara a cara además. Entonces dirán, uy, tengo muchos estudiantes. Hoy en día tienen realmente mucho menos de los que había en mi época cuando estaba en la aula de educación básica. Yo tenía 60 alumnos por aula y lo hice, ¿no? En ese tiempo ya siempre muy inquieta, empezaba, si quería que mejoren la expresión oral, entonces tenía que grabarles, hacía leer y les grababa y luego les hacía escuchar lo que habían leído para que ellos identificaran su entonación, la manera que lee el énfasis que le dan a la voz. Entonces, obviamente, pues la hora de clase no me iba a alcanzar nunca para 60 estudiantes, entonces me organizaba con otros profesores en mis horas libres o en mis horas de recreo para poder hacer la grabación y luego ya ellos se llevaban, me tenían que traer nada más el cassette, yo grababa, veía la manera de ayudarlos, ¿no? Hoy en día que tenemos menos estudiantes, lo que podemos hacer es ocuparnos de 5 cada día, pero asegurar que estamos entrevistándoles y logrando recoger la información que yo necesito para mejorar mi enseñanza. Porque es eso, yo como profesional debo mejorar mi trabajo. Entonces para eso necesito la información que una persona en una empresa diría, pues no, de mis clientes, mis estudiantes son mis clientes. Entonces, ¿cómo es que puedo asegurar que se sienta satisfecho, bien? Porque ese es mi trabajo, consiste en eso, en que aprendan, que se pueda avanzar. Estas son las preguntas que yo, como les comentaba, había planteado para una entrevista, para un guión de entrevista, se las voy a leer. Dice, ¿te gusta leer? ¿Por qué? Y decirle, ¿no? Mira, di lo que en realidad piensas. Si me dices que no te gusta, no me voy a molestar. Porque a veces el alumno le pregunta, dice sí, porque si no, pues dice, ¿cómo no te va a gustar? ¿No? Nuestro famoso el deber ser, ¿no? Que ahora estamos en otra generación, repito. Ahora aprenden por placer. Tenemos que convencerlos, ayudarlos y no estar con el ahí diciendo tienes que aprender, ¿no? Porque todo lo que es obligado genera lamentablemente lo contrario a lo que queremos, ¿no? Entonces, sugerirlo, promover las cosas, fomentarlo, ver por qué lado, ¿no? Animarlo y no lo contrario, obligarlo es desanimarlo. Cuéntame sobre algún texto que hayas leído o estés leyendo. Obviamente, si no le gusta, tal vez no ha leído, va a decir, no he leído. Pero el estudiante, sea niño o adolescente, entiende texto por obra literaria, libro, ¿no? Pero dime, ¿qué has leído? No, no he leído nada. ¿No has leído en el chat cuando conversas? Eso también es un texto, ¿no? ¿No has leído un diario? ¿Has visto un diario? ¿No has leído el boleto que te dan? ¿No has leído la receta o la lista de compras? Tienen que hacerlo entender que todo eso es texto. Entonces, tiene que contarles, ¿no? ¿Qué estás leyendo? No, no leo nada, a veces leo eso. Eso es lo que necesitamos, que nos vaya diciendo cuál es su contacto con los textos. ¿Te gustaría leerme en voz alta algún texto? Claro, tienen la opción que te digan que no. Ya, ahí quedó, pasas. No le pueden estar obligando. Dice, sí, a ver, léeme este pedazo. Elegimos un texto, lo hacemos leer primero de manera silenciosa para que no se equivoque y no se sienta mal y luego ya lo hace. Y escuchamos cómo lee. ¿Sobre qué temas te gusta leer? Si no le gusta leer, pues no te da temas. Entonces ahí tenemos que modificar. Una entrevista tiene esa posibilidad de repreguntar, cambiar la pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Entonces le dirás, pues, ¿no? ¿Sobre qué tema? No, no me gusta ya. ¿Qué temas te gustan? Pero de qué, en general, ¿qué temas, no? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué conversas? ¿No? De qué te gusta comer. O sea, mientras más cosas sepas de lo que es su vida, más fácil va a ser para ti animarlo a leer y seleccionar mejor los textos que le presentas para las evaluaciones de lectura. Entonces te dirá que si los astros, si el horóscopo, no sé, las artistas de moda, la música, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Si se dan cuenta, bueno, los que pueden ver, visualizar esta presentación, estamos pintando en un color estas preguntas de te gusta, cuéntame, te gustaría,
¿no? Sobre qué temas, que están enfocadas muy directamente con lo que sienten, con la parte emocional. Entonces, ya las siguientes que voy a leer, las siguientes preguntas, están más ligadas a la relación entre el maestro y el alumno para el aprendizaje, y que es obviamente el aprendizaje de la lectura. ¿Cuáles son tus fortalezas en la lectura? ¿Qué es eso? No, o sea, vocabulario tal vez no manejan. Fortalezas, saben que se tiene idea. ¿En qué eres bueno para la lectura? ¿En qué bueno? No leo mucho, sí, pero algo, ¿no? O sea, reconoce las palabras. Ustedes tienen que darle elementos, no se va a quedar la pregunta así en el aire, ¿no? Porque se supone, a ver, tú profesor, tienes que saber, profesora, para ti, ¿qué significa tener fortaleza en lectura? Entonces, tú le tienes que plantear de esa manera y explicarle. ¿Cuáles son tus debilidades en lectura? También, ¿no? ¿Qué significaría tener una debilidad en lectura? Probablemente que si hace una lectura silenciosa, necesita una y otra vez, no comprende, no sabe subrayar, no sabe sumillar, no sabe hacer esquemas, todo lo que está relacionado con niveles, estrategias de comprensión y cualquier otra habilidad ligada. Para eso también tienes que revisar cuáles son las posibles respuestas, tenerlas anotadas para que tú puedas hacer una entrevista fluida, que se sienta seguridad, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? Miren esa pregunta, ¿no? ¿Alguna vez les han dicho eso solo uno? ¿Cómo puedo ayudarte? Esa es la función nuestra. Si no lo han hecho, pues mea culpa, ¿no? Tienen que preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? Porque esa es la tarea del docente, ayudar al estudiante a que mejore su aprendizaje. ¿Qué haría para que leer sea tu actividad favorita? Esa es otra cosa, ¿no? O sea, dime, por favor. Es algo que yo hago con mi hijo, ¿no? Le digo, a ver, ¿qué puedo hacer para que tú aprendas esto? No sé. Entonces, claro, pues un niño, esa pregunta es tan grande para él. Entonces, ya, a ver, por ejemplo, a ver, puedo hacer esto, eso. Entonces, el niño, los más pequeños, pues necesitan, ¿no? A los adolescentes tal vez tienen más facilidad para, pueden abstraer, ¿no? Aunque es difícil porque hasta adultos que no abstraen necesitan cosas más concretas, decirle así, de esta manera. ¿Qué puedo hacer yo para que leer sea tu actividad favorita? Entonces ya, si yo hago todas estas preguntas, hago esa entrevista, al finalizar puedo tomar entre ambos nuestros propios compromisos y más adelante luego revisar, ver que si se logró o no se logró, ¿no? Yo, para poner el caso, ¿no? Como una analogía, cuando pasa con mi hijo, después ya pues le digo, a ver, y ahora, mira, he hecho esto todo y no ha funcionado otra cosa. Entonces, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿No? Ya le pongo, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿No te parece que yo no tengo otra opción más que esta? Bueno, sí. A ver, o piensa, ¿no? O sea, enseñar, lamentablemente, y somos mucho más responsabilidad si son profesoras de primaria o profesoras de comunicación, ¿no? Pero yo siempre digo que todos somos profesores de comunicación porque todos escuchamos, hablamos, leemos, escribimos. Tendremos que decirle, ¿no? ¿Cómo es que puedo hacer eso? O sea, comunicarme para poder arribar a los mejores logros, porque si los estudiantes mejoran es que soy un mejor profesor, si no mejoran es que yo estoy también fallando. Ese instrumento tenía como una parte, pasamos a la diapositiva 9, unos datos de organización. Entonces, para poder planificar la entrevista, tenía que poner una ficha, anoté ahí, ¿no? El tiempo que durará la entrevista con cada niño para yo organizarme, estamos hablando de gestión de la evaluación, el número de niños que entrevistaré por sesión, el personal de apoyo si necesito, ¿no? Por decir algo. Viene el niño, necesita algo, se pone mal, la agua, algo, o sea, alguien que me pueda apoyar, está muy inquieto, los otros están afuera, dependiendo, ¿no? De la cantidad, de las circunstancias. Y el ambiente de la entrevista, ¿dónde es que el niño, el adolescente se sentiría más cómodo de hacer la entrevista? Y cualquier otro dato que sea de interés. Como ven, en estas dos diapositivas, en la 8 y la 9, las estoy planteando de manera general, pero estas estaban como parte de los instrumentos de entrevista relativos a lectura que utilizaba en el proyecto Centro Andino. Otra forma, otro instrumento nuevo, porque la idea es esa, ¿no? Si tus instrumentos que se estás usando, a veces el alumno te responde ya por cansancio, porque se ha acostumbrado a la estructura del instrumento y no es porque esté comprendiendo. Entonces la idea es cambiar, hacer otra, y que sean atractivos. No es cambiar por cambiar, porque también cualquier cambio siempre origina un choque, ¿no? Sino buscar otra herramienta que el estudiante no sienta, un instrumento que sienta que lo está examinando así con el enfoque anterior, ¿no? A ver qué error tiene, sino de una manera un poco menos tensa, mientras menos tensión es mejor, más relajada y jugando, porque es un principio fundamental de la educación, el ludismo, jugar.
Entonces miren acá otras, estas son preguntas de una prueba de comprensión, que ustedes seguro no lo han identificado como tal, pero es una prueba de comprensión. Acá está extraída de la prueba, está solo como el ítem. En la diapositiva número 10 dice, adivina qué es, sirve para ver por la noche. Luz, sol, cielo, humo. ¿Cuál es la respuesta? No la voy a decir, ustedes estarán respondiendo. Pero esta forma de preguntar, que es como una adivinanza, ¿no? Adivina qué es, sirve para ver por la noche. Esto ya es una pregunta de comprensión lectora. A veces se piensa que tiene que estar todo un cuento, una descripción para recién hacerlo, ¿no? Acá tenemos un texto completo y tenemos las alternativas. Entonces, repito, ¿no? Adivina qué es, sirve para ver por la noche. Luz, sol, cielo, humo. Y ya estoy verificando, según la respuesta, si comprende. Llegamos ya a las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo se relaciona el enfoque evaluativo de la lectura con el enfoque de enseñanza de la lengua? ¿Qué cualidades debe tener un docente para la evaluación del proceso de la comprensión lectora? Bueno, ya deben estar formulando las respuestas, ¿no? Pero en el primer caso, ¿cómo se relaciona el enfoque evaluativo con el enfoque de enseñanza de la lengua? Lo hemos señalado al referirnos que el enfoque de la evaluación formadora o formatriz apelan, que es lo mismo denominar a el enfoque comunicativo, no solo en la enseñanza de la lengua, sino también en la evaluación. O sea, la comunicación, la valoración, la confianza de todas las partes involucradas en el proceso de evaluación. ¿Qué cualidades debe tener el docente? Lo hemos referido sobre todo en la parte relacionada con las actitudes y las nuevas prácticas, ¿no? Tener un manejo emocional, conocimiento de su área, conocimiento de la evaluación, respetar las características, necesidades del estudiante, ser muy empáticos, ¿no? Promover el maestro tiene que ser un líder que promueva formar nuevos líderes. Si yo soy un líder, el alumno puede avanzar también solo, porque va a tener esa confianza. Entonces es necesario fijarnos mucho, autoevaluarnos más para poder ser mejores docentes. El siguiente tema es la evaluación de salida de la comprensión lectora. Nos vemos entonces en el siguiente tema. Bye.